su amor. Qué maravilla. Hay otro cántico, hay muchos más, como Divino Amor, la cual mi pastor, Mano Madrigal, nos enseñaba muchas canciones y mencionaba amor divino que solamente Dios pudo darnos, amor incomparable. Nada parecido a ese amor. Una vez más, hermanos, vamos a compartir la palabra. Esta es una semana, la semana conocida por la Semana Santa, en la que el pueblo de Dios se encuentra en muchos lugares, posiblemente en servicios, otros en sus casas meditando, otros considerando los días que estamos viviendo. Pero hoy día quisiera que vayamos a la Escritura, porque vamos a ir a un libro, el libro de Mateo, donde se narra los acontecimientos, últimos acontecimientos antes que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Y encontramos ahí muchas cosas. Entre las cosas que vemos aquí personalmente es cómo es que nuestro Señor en sus últimos momentos aquí en la tierra estuvo bastante ocupado en realizar las cosas que quería como parte de la misión que tenía para venir a esta tierra. Sabemos bien que nuestro Señor estaba con los discípulos en aquellos días, y una de las cosas que era notoria, que por 3 veces les había comunicado estas palabras que están en el libro de San Mateo, en el capítulo 20, que dice el verso 17, de esta manera. Leamos, por favor. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Estas son las palabras que se mencionan a los discípulos como una anticipación a lo que habría de ocurrir en esa semana en que el Señor Jesucristo primeramente entraba a Jerusalén, en la conocida la entrada triunfal, o el Día de las Palmas, cuando vemos a nuestro Señor Jesús entrar a Jerusalén, porque era el lugar donde iba a finalizar la comisión que Dios le había encomendado. Y entonces vemos que en esta historia, como lo compartimos la semana pasada, se mencionaba de que era un alboroto, era un entusiasmo, era un gozo muy grande ver cómo es que Jesucristo venía en un pollino, y las multitudes estaban gritando y animadas y gozosas, diciendo: Hosana al Hijo de David. Esa es la manera que entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y era ahí donde había de terminar sus días. Pero algo que es bueno considerar, que en esta semana, como decimos, en la Semana Santa, quisiera llevarlos a los detalles, algunos puntos, porque esta semana fue una semana en la cual vemos al Señor bastante ocupado en traerles mensajes, comunicarles eventos, hacer milagros entre ellos, mostrarles la autoridad para que supieran ellos quién era Él. Y también había estado en el pueblo, y el pueblo por un momento lo había alabado y lo había exaltado, pero más tarde lo habían de crucificar. El Señor Jesús se encuentra en las Escrituras que dice que Él estuvo llorando, lloró Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Por el pueblo que no había podido comprender quién era este Jesús, quién era el Hijo de Dios. No lo podían. Así es que Él lloró, porque la salvación de este pueblo que sufría mucho y estaba prisionero por el Imperio Romano,
con los tributos y los dolores que había de aquel entonces, lo vemos ahora que no pudieron ver la salvación. Había una salvación muy grande que venía del cielo, era Jesús, para cumplir la última parte. Había estado 3 años en la tierra, caminando, yendo de un lugar a otro, comunicando el mensaje, buscando a sus discípulos. Pero ahora le llegaba el fin. Estas palabras nos mencionan que ciertamente Él les había profetizado y les había dicho a ellos que esto habría de ocurrir. Así es que comenzamos entonces a caminar juntamente. Si me acompaña, voy a tocar algunos puntos, porque cuando el Señor Jesús va al templo, una de las cosas que hacía primero, iría al templo, se encontró con algo que es algo muy, muy importante, que él estuvo muy irritado, muy enfadado, se llenó de enfado al ver cosas que habían. El versículo, capítulo 21, en los versículos 2 y 13, vamos a leerlos, que dicen de esta manera: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían en las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo cueva de ladrones. Estas palabras ciertamente eran muy fuertes, pero el Señor estaba completamente enfadado, estaba reprendiendo, porque ese templo en el cual los judíos se acercaban a buscar a Dios y a celebrarlo a Dios, ahora no podían comprender que la habían convertido en un lugar de negocios, un lugar donde hacían negocios, y hacían que el lugar que era la casa, conocida como la casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. Así es que esta es la primera cosa que el Señor Jesús, lo vemos cuando caminamos a través de esta semana, vemos que esta es una de las cosas que le suceden, que hace Él en este lugar de Jerusalén. Pero también vemos que en medio de esto, el Señor Jesús estaba también haciendo otras cosas. En el versículo 14 nos dice que y en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Vale decir que el Señor Jesús en ningún momento estuvo desocupado, siempre cumpliendo la comisión que tenía de parte de su Padre, a quien amaba. Así es que vemos aquí que Él estaba mostrando su poder, sanando a los cojos, a los enfermos, y darle ánimo a aquellas, como había ocurrido muchas veces, porque lo había hecho en muchas ocasiones, había liberado a los endemoniados, y aquellos que estaban jorobados los había enderezado, aquellos que mancos, todas estas personas que estaban padeciendo de dolores, el Señor los estaba ayudando, aún en la última semana, y Él sabía y les había comunicado lo que iba a pasar con Él, y sabía que era una semana corta. Esa semana estuvo haciendo, creo que más que todas las demás cosas que había hecho, comenzó dice, en una ocasión que tenía hambre, como vemos en la porción 21, 18 y 19, vemos siguiendo los pasos de la Escritura, nos dice de esta manera acerca de la higuera estéril. Dice, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Jesús era hombre y tenía hambre. Jesús era hombre, era Dios y hombre. Y como hombre tenía hambre y también se enfadaba. Pero su ira, su enfado era divino, sagrado. Dice, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se acercó la higuera. Esto nos muestra a nosotros que en lo que Él estaba haciendo, le estaba diciendo a ellos que estaba condenando aquello que no producía, solamente eran hojas. Y le estaba mostrando también el poder que tenía para controlar a estas higueras, así como el mar y muchas cosas Dios tiene para controlarla.
Él es el Señor de todo. Así es que vemos aquí, todos ellos, al mirar estas cosas que la higuera se secó, decían, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es que se secó al instante la higuera? Y el Señor les habla a ellos, le dice, si tuviera fe como algo pequeño, si tuvieras fe, ¿no? Si tenés fe y no dudas, no solo haréis lo que la higuera le ha ocurrido, sino que dirías a este monte, quítate y échate al mar, y así sucedería. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta era otra manera, este era otro camino. Mientras caminaba él, había llegado este momento para instruirles, para hacerles ver lo que significa para Dios el hecho de que uno tenga frutos y no solamente hojas, y que Dios es capaz de paralizar y parar aquello que no produce, aquello que es estéril. Y eso llama a considerar, porque Dios estaba diciendo a todos que tuviéramos fe, pero una fe viva, que haga obras, que tenga frutos, que no sea una fe muerta. Eso le estaba, por eso le digo, si tuviera fe y no dudara. Muchos dudan hoy día de Dios. Piensan a veces que Dios no está escuchándonos, pero Él le dijo, si tuvieras fe y no dudaras. Sigue el Señor Jesús caminando y vemos en los versículos 23 que ahora se encuentra con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos hombres que eran conocidos por su sabiduría en las Escrituras del Antiguo Testamento, lo vemos a ellos que están en el templo y se le acercaron y ellos le preguntan al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ellos llegaban a confrontar al Señor Jesús, al Hijo de Dios, el que hizo todas las cosas. No les importó. Estos fariseos y escribas que conocían la letra estaban ahí contradiciendo a Jesucristo. Eran los mismos que estaban buscando el momento apropiado para destruirlo. Así que lo estaban confrontando. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te ha dicho? ¿De quién has recibido esa autoridad? Y lo estaban enfrentando al Señor Jesús. Eso era algo indigno. Hablarle a Jesús de esa manera. ¿Quién te dio esa autoridad? Y esa autoridad venida del Padre. En otro pasaje, cuando seguimos viendo las Escrituras, que en Mateo 21, 28, vemos acá que habían dos, dice 21, 28, 28, 32, perdón. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad, os digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. El Señor les declaró a ellos que estos recaudadores de impuestos, estas rameras, eran lo último que había, pecadores, pero eran los que iban a responder mejor al evangelio, iban a creer. Los otros, los fariseos y los escribas, estaban ellos diciendo, sí, vamos a hacer, como muchas veces sucede, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer el otro, pero no hacen nada. Pero este hombre, este primero, dijo, no, yo no voy, pero después cambió de parecer y lo hizo. Así que vemos acá también otra enseñanza del Señor Jesús, caminando porque quería que ellos supieran qué es lo que es bueno para Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estas y otras parábolas que nos muestran, como la parábola de los malvados que
nos cuenta la historia que, como dice la Escritura en el versículo 33 al 41, pero no vamos a leer todas. Dice que había un hombre que tenía una viña, plantó una viña y la cercó, le puso un muro y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó al tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, y unos los golpearon a unos y mataron a otros, y lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayores que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente le envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que paguen los frutos a su tiempo. Esta parábola está comunicando que Dios en verdad ha dispuesto ponernos a servir a los hombres para producir, pero en vez de producir, a veces esto dice que iban contra los siervos de este señor, de este dueño, y aún los mataron, incluso mataron a su hijo. Y él estaba aquí mostrando que aún iba a venir el momento en que a su hijo lo iba a matar. Eso es lo que nos habla la parábola, de que llega el momento en que ni siquiera al hijo lo iban a considerar, pero Dios tiene su tiempo y él va a venir con fuerza y poder para destruir a aquellos que no pudieron dar frutos, no pudieron considerar al Hijo de Dios. Al hijo no lo pudieron considerar. Y entonces vemos en estas palabras cómo es que los sacerdotes y los fariseos nos muestran otras cosas. Jesucristo nos muestra cosas que ellos hacían. Vemos otra parábola en la cual en el capítulo 22 habla que las parábolas eran maneras de expresar, enseñar las cosas que son espirituales. Y acá en esta parábola, en capítulo 22, del 1 al 14, nos habla, dice, tomando a Jesús la palabra, les habló otra vez en parábola, diciendo, siempre Dios quiso hablarnos para que entendamos, no para lo que nos quedamos sin conocer, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda. No quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ve, ya he preparado un banquete, he matado a mis novillos y animales cebados y todo está aparentado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Abandonaron todo. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y encendió la ciudad. Y luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. En verdad, termina en el versículo 14 diciendo, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. A muchos se les llama para que vengan las cosas de Dios y busquen el reino de Dios y busquen el camino de Dios. Pero entre los muchos son muy pocos los escogidos, porque no son muchos los que responden al llamado de Dios. Espero que no seas tú aquel que no responde, sino que respondas cuando Dios habla a tu corazón. Vemos también en otro pasaje, cuando encontramos en el capítulo 22, del 15 a 22, encontramos aquí una conversación que había, porque los fariseos estaban buscando, como dice en el versículo 15, nos dice así, escuchemos lo que dice la palabra. Entonces se fueron los fariseos y deliberaban entre sí.
cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Esta era la mentalidad, el corazón de estos hombres. Estos fariseos y escribas estaban deliberando, estaban tramando cómo hacer para atraparlo a Jesucristo. Esto es porque el fin se estaba acercando. Jesucristo estaba acá, pero ya había terminado todo, le faltaba una semana. Ahora estamos, como decir, el martes o el miércoles de la última semana. Y aquí encontramos que ellos le hacen preguntas a él y el Señor le responde con porque le trajeron una moneda y le dice, ¿esto de quién es? ¿Del César o de Dios? Pero el Señor le dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estos hombres no pudieron hacer otra cosa que irse. En otra ocasión, los saduceos, que no creen en la resurrección, se acercaron también, le preguntaban, maestro, dinos. Querían sonsacarle, querían buscar la manera, cómo encontrar razón para condenarlo, para juzgarlo. Y el Señor les decía, ellos estaban hablando de sus temas, sus conversaciones, con astucia, con habilidad. Pero el Señor les decía, estáis equivocados, pero por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Le siguió hablando mientras caminaba rumbo a aquel lugar que había de ir a encontrarse con el momento culminante en que habían de entregarlo a aquel Judas. Y llegó, mientras estaba yendo a ese encuentro, les habló también del gran mandamiento que amarás a Dios sobre todas las cosas, como a tu prójimo, como a ti mismo. Les habló, le hizo preguntas a ellos también, estaba ocupado. Le preguntó a ellos, ¿de quién es hijo Cristo? ¿De quién es? Y así es que ellos estaban ahí sin poder contestar a las preguntas. Pero en el capítulo 23, los versículos, casi todo el capítulo, el Señor Jesús los acusa a todos los escribas y fariseos y le dice de una manera muy enfática, recuerden esto, que Jesucristo amaba a los pecadores, los quería buscar, los quería alcanzar, pero aquí los que estaban contra él intencionalmente querían destruirlo al Señor Jesús, porque el Señor Jesús, las palabras que decían eran poder, mas los fariseos y escribas querían dominar a la gente. Leamos una porción nada más del capítulo 23, nada más, escuchemos lo que dice aquí. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado a la cátedra de Moisés. Estos eran hombres que buscaban los primeros puestos. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esa es la clase. Por eso, cuando ustedes van leyendo los versículos, van a encontrar, como dice, ay de los fariseos y de los saduceos, de los escribas, ay de ellos. ¿Por qué? Porque dice, son unos hipócritas. En otra porción le habla que son unas víboras. ¿Cómo es que Jesucristo sabía perfectamente quiénes eran los que estaban contra él? No era el pueblo, la gente pecadora, no eran ellos. Él venía por ellos, por los pecadores. Pero aquí encontramos que los enemigos querían destruirlo. Y estos eran los fariseos y los escribas. Y por eso casi en todo el capítulo 23 del libro de Mateo, dice ahí de muchas maneras, le habla 8 ayes contra los fariseos y escribas. Ay de estos hombres, ay, qué terrible va a pasar. Son ciegos. Le dice muchas cosas fuertes, insensatos, le dice, son ciegos, son víboras, porque se estaba acercando Jesucristo, el Hijo de Dios, que era la luz,
terminando su comisión, y las fuerzas del mal, Satanás estaba con sus potestades buscando la manera de decir, ya casi lo tenemos, ya casi lo atrapamos, vamos a atraparlo y vamos a darle muerte, vamos a terminar con él. Ese era el corazón de estos hombres, pero el Señor Jesús sabía todo esto porque conocía todas las cosas y siguió mostrándoles a ellos en el capítulo 24 de Mateo, y les comienza a contar acerca de los acontecimientos proféticos, de las cosas futuras, las señales de los tiempos, las cosas que habrían de venir, la abominación que habría de venir, el tipo de personas que habría en la tierra, de acuerdo al libro de Daniel, las cosas que habrían de suceder. Todo eso, Señor Jesús les estaba hablando, les estaba advirtiendo para que ellos supieran. Es curioso que cuando uno quiere hacer algo, quiere terminar una tarea, se preocupa siempre de no olvidarse de nada. Y esto es lo que el Señor quería. No olvidarse de decirle todas estas cosas a ellos, que en esta Semana Santa estaba yendo rumbo a la cruz. Dijo, yo tengo que terminar de decirle todas estas cosas porque ellos lo necesitan saber esto. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 24. Pero ahora ya estaban los judíos y Judas, ya estaban dispuestos, ya muy pronto para prenderlo y matarlo. Como dice el capítulo 26, nos dice el versículo de 1 al 5. Capítulo 26 del 1 al 5 nos dice de esta manera. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron contra ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Temían al pueblo, pero su plan era llegar a atraparlo y con engaños, con astucia, para poder matarlo. Bueno, mientras sucedía esto, llegaron a esta ciudad de Betania. Y en Betania se nos cuenta la historia de una mujer, María, que vino a ofrecer aceite para ungir al Señor Jesús. Y la ungió al Señor Jesús. Puso su aceite en sus pies y lo secó con sus cabellos. Y mientras Judas decía, ¿para qué usas por qué haces este gasto tan grande? ¿Por qué no dárselo a los pobres? Pero Jesucristo le dijo, no, está bien que lo haga. Está bien, porque Jesús sabía que iba a ir dentro de unos días, iba a ir a aquella cruz para terminar de hacer la obra que Dios le había encomendado. Le dijo también, siempre vas a tener pobres, necesitados, siempre van a haber, pero a mí no siempre me vas a tener. Encontramos aquí que estamos acercándonos, vemos en el versículo 20 del capítulo 26, 20 dice, y al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo, él le dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Vemos que más tarde Judas le pregunta, y respondiendo Judas, él le dijo, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho, lo descubrió, tú lo has dicho, tú me vas a entregar. Después se reunió con los discípulos, tuvo la cena, instituyó la cena, y en esa cena él estuvo diciendo, cuando tenían el pan
Y el vino le estaba diciendo, este pan es mi cuerpo que ha sido quebrado por vosotros, háganlo. Y este vino representa mi sangre que es derramada por vuestros pecados. Esto estaba mostrando algo profundo, que el tema de Cristo es que Él vino para perdonar nuestros pecados. No vino para darnos de comer solamente, no vino solamente para darnos de beber, no, Él vino para perdonar nuestros pecados y así, de esa manera, poder ir a la presencia de Él, porque Él quiso ofrecer la vida eterna a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso vino y se reunió con sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Aquellos que lo seguían día y noche, que creían la palabra, excepto uno que no creía, y ese se llamaba Judas Iscariote. Seguía el Señor. Todavía no llegaba el momento, estaba más cerca ya de aquel momento que lo habían de tomar, y él habría de entregarse también. Y entre los discípulos ocurren las cosas que hay entre los seres humanos muchas veces. Ellos discutían quién será el mayor. Vemos en el capítulo 22, versículos 24 al 30. El 24 al 30. Es el libro de Lucas, perdón. Los discípulos discutían sobre quién es el mayor. El verso 24 dice, y sucedió, y suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y el Señor habla y les comunica en verdad, porque les dice de esta manera, el versículo 27 de Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El mayor era el que sirve. No era el que se sienta a la mesa y espera que lo sirvan todos. Este mundo está buscando que le sirvan a uno, pero no están dispuestos a servir a los demás. Pero con estas palabras está dejando un mensaje a todos aquellos que escuchaban, a decirles, quien es el mayor, es el que sirve, no es el que es servido. Y Cristo Jesús dijo que yo he venido a servir, que Él estaba sirviendo a los demás. Y Él era el mayor, porque fue sumiso y les sirvió a ellos. No solamente les sirvió a ellos, sino que le mostró realmente la humildad que tenía, porque en una ocasión cercana a ella se acercó, agarró un bote de agua con un paño y le lavó los pies y se los secó. Pedro dijo, no hagas eso. Y el Señor le dijo, si tú no permites, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba enseñando lecciones de lo que es la verdadera vida, una nueva vida, no la vida de los hombres. Quería mostrarle un nuevo comenzar que todos necesitamos aprender. Este mundo está saturado de gente que necesita ser humilde, apreciarlo, lo que Dios hizo, mostrándolo a Jesucristo. No hablando de Dios, un Dios invisible, pero un Dios que lo podían ver en carne y hueso obrando. Por eso le dijo a ellos, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Era tan convincente lo que decía, que les decía a sus discípulos palabras que sabían ellos que algo iba a ocurrir con el Señor Jesús. Pero vemos en el libro de Juan, capítulo 14, y esto está dentro de la semana que estaba pasando, la Semana Santa. En el libro de Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. Jesucristo estaba hablando. Voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El Señor les hablaba a ellos para consolarlos. Sabía dónde iba, era una cosa, algo definido, no era sentimental, no eran palabras puramente, no les habló historietas, solamente les dijo, esta es la verdad y la voy a mostrar que yo les amo yendo a la cruz del Calvario. Aquí le dijo, no se turben. Ustedes creen en Dios, ¿verdad?
Y a veces uno dice, yo creo en Dios, sí. Si crees en Dios, cree en mí también. Voy a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo está hablando de algo mucho más grande que lo que hay en esta tierra. Dijo, yo voy a preparar un lugar para que ustedes estén ahí. Esta vida no consiste en 100 años de vida, sino consiste en la eternidad, para que ustedes vivan para siempre. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y dice, y vendré otra vez, porque el Señor Jesucristo habría de ir. Y dice, y vendré otra vez y tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Esas son las promesas que Cristo está dando a todos los creyentes. En otra ocasión les dice a ellos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el libro de San Juan, capítulo 15, del 1 al 11, dice así. El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra de Dios. Cuando el Señor seguía acercando más cerca de la cruz para entregarse, vemos la obra que hace en San Juan, capítulo 16, dice de esta manera, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y voy, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Acá le está dando a ellos algo que hemos escuchado por mucho tiempo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y algo que Dios quiso que supiéramos, que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es una energía, es Dios mismo, aquel Espíritu que estuvo en Génesis, cuando comenzó a ponerlo todo en orden, vendría a nosotros. Una vez que el Señor Jesús habría de ir, el Espíritu vendría a nosotros para ayudarnos, para consolarnos. Ya sigue el Señor todavía en el libro de Juan diciendo que ahora comienza a pedir. En el capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuando le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El Señor Jesús vino a hacer la obra que su Padre le había dicho. Pero como también era hombre, sabía lo que le venía. Sabía que la cruz estaba por delante. Quería estar ahí, pero sabía los dolores que habría de sufrir. Y cuando vemos Mateo 26, 36, vemos estas palabras que ya se está acercando al final. Dice, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces le dice, Jesús llegó con ellos a ese lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este momento de Jesús ya estaba llegado a su fin. Ya sabía que faltaba poquito tiempo, pero siempre en todo su dolor y sus aflicciones,
siempre iba al Padre y juntamente con el Padre, hablando con él, se fortalecía. Eso nos dice a nosotros, nos enseña el camino de Cristo. Cuando tú vienes a Cristo y dices ser cristiano, cuando te encuentres en las pruebas, tú tienes que aprender a hincarte y pedirle a Dios que te ayude, porque el dolor que sufre Cristo lo sabe. Y Él te enseñó el camino. Y Él quiere que sepas que la mejor manera que puedes escoger, aunque sientas que no quieres pasar por esa prueba, pero como Él le dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, esta experiencia, tomar ese vaso amargo, pero le dice, miren el pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Como tú quieras, Señor, Padre mío. Cuando vino a los discípulos, ya se había terminado, vino a los discípulos y les dijo a ellos, ¿todavía estás durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y levantándose, dice, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Y dice, ahí apareció Judas con todos esos alguaciles y la corte, los romanos, y viniendo con antorchas, con linternas, con armas, a buscarle. Y le dijo, como dice aquí Jesús, pues sabiendo todo lo que iba a suceder, salió, Jesucristo salió y le dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús del Nazareno, el Nazareno. Él le dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho, yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a ellos, a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Lo que es de Dios, aquellos que saben que pertenecen a Dios y hacen su voluntad, no se van a perder, porque no va a permitirlo el Señor. Vemos aquí, Simón Pedro le dijo, no debes hacer eso. Agarró incluso una espada porque Pedro quería defender al Señor Jesús y le cortó la oreja a Malco, a uno de los que estaba ahí. Y el Señor le dijo, Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Le estaba diciendo, Pedro, ¿tú crees que yo no, lo que Dios me ha dado para que yo haga, no lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer. Mi Padre me dijo que pase esto, yo voy a ir hasta la cruz y voy a entregar mi cuerpo por ustedes, por todos. Desde ahí comenzó. Encontramos ahí como un jueves, como un día como este, pero ahora comenzaba Jesucristo ya en manos de sus enemigos, soldados, alguaciles, fariseos, escribas y todos que estaban ardiendo de odio contra él, que lo habían atrapado, llevándolo para juzgarlo. Primero ante el sumo sacerdote, luego lo llevaron ante el Sanedrín, luego llevaron a Jesús ante Herodes y luego lo llevaron otra vez donde Pilato. Y es ahí donde Pilato hizo la sentencia y aprobó la pena de muerte. Y de ese momento comenzaron a escarnecerlo y a golpearlo y a ponerle esa corona de espinas y a tirar esos látigos llenos de huesos y de fierro, desgarrando su cuerpo, porque lo querían destruir a Jesús. Y finalmente la oscuridad viene, se apodera de todo y Jesús muere. Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,
se estaba ofreciendo por nuestros pecados. Aparentemente, Satanás y el mal estaban vencedores. Dijeron, ya tenemos a Jesús, vamos a matarlo, ya está muerto. Pero no sabían que la última palabra siempre la da Dios. Y al tercer día, Jesucristo resucitó de la muerte. Y eso nos dice a nosotros, cuando tú confías en Dios, tienes que creer que hay un poder muy grande para poder seguir adelante. No te puedes caer en la derrota. Dios te ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Por eso lo dice en la Escritura, el Salmo 53. Quien ha creído a nuestro mensaje, a quien se ha revelado el brazo del Señor, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo deseemos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno a quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él la llevó, y cargó con nuestros dolores, Él lo llevó. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es por su herida sanados espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Dios nos ha dado una bendición tan grande de venir a Jesús. No hay ningún evento en la historia que se compare a esto, porque esto cambió el rumbo de la historia. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos diste tu mensaje en las Escrituras para enseñarnos que tú has muerto por nuestros pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Señor, podemos confiar en ellas y esperar en ti cada día. Confiar solamente en ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a escuchar, a recordar lo que hemos leído, lo que hemos compartido este día. Señor, todo lo que quisiste decirnos en esta semana es tan profundo para nuestra vida que Él quiso que lo entendiéramos perfectamente. Ayúdanos, ahí está nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. El Señor me los bendiga, hermanos, y saludos a todos. Sigamos disfrutando esta Semana Santa.